Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver el producto cruz de dos vectores. Como ya hemos visto, podemos predecir el orden del resultado que vamos a obtener. En este caso, el producto de B por W es un producto cruz. Recordando las fórmulas, cuando tenemos un producto cruz, entonces el orden del resultado va a ser igual a la sumatoria de los órdenes de magnitud de las componentes menos 1. Para este caso, entonces, la sumatoria de B más W corresponde a 2. Menos 1 nos va a quedar un total de 1. Es decir, que el orden del resultado va a ser un tensor de orden 1, que es lo mismo o igual a un vector. Ahora vamos a proceder a resolverlo utilizando la notación de la suma de Einstein. Nos quedaría como tal que el producto cruz del vector B por el vector W es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de B sub i y su respectivo vector unitario en i, en producto cruz con la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3 de W sub j y el vector unitario en j. Ahora vamos a agrupar las sumatorias y a efectuar el producto cruz que se señala, es decir, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, la sumatoria desde j igual a 1 hasta 3, del producto cruz del vector unitario en i y el vector unitario en j, la respectiva componente b sub i y la respectiva componente b sub j. Por definición, el producto cruz de dos vectores unitarios va a generar una nueva sumatoria, un Levi-Civita y su respectivo vector unitario. Es decir, copio estas dos primeras sumatorias tal cual están y adiciono la nueva sumatoria generada al efectuarse este producto cruz. Levi-Civita conformado por los subíndices que le dieron origen, es decir, I, J, el nuevo subíndice que se generó, coloco B sub I, W sub J y adiciono también la correspondiente o el correspondiente vector unitario en K. Recordando pues que cuando se efectúa el producto cruz entre dos vectores unitarios, entonces se genera una nueva sumatoria, un Levi-Civita formado por los subíndices que le dieron origen y un vector unitario en K. Como tal, podemos observar que tenemos la agrupación de 3 por 3, 9 por 3, 27 términos, que tenemos que reacomodar en una estructura Levi-Civita, B sub I, W sub J y el vector unitario en K. Ahora bien, quiero que observen. Si como tal tenemos 27 términos, pero solamente tenemos un vector unitario que se va a mover de acuerdo a cómo se mueva K, entonces vamos a tener simplemente un vector. ¿Por qué? Porque K se va a mover desde 1 hasta 3 y por lo tanto vamos a obtener como resultado un vector, lo cual comprobaría la expresión que está ahí arriba. Vamos a continuar desarrollando Levi-Civita y también vamos a proceder a realizar las sustituciones respectivas. Bien, una vez que obtuvimos esta estructura, sabemos que vamos a tener 27 términos que tenemos que acomodar. Recordando de videos anteriores, les comentaba que nos conviene armar la estructura de este Levi-Civita de la siguiente forma, considerando el subíndice J como columna, el subíndice I como fila y la sumatoria más interna o K como matriz. Ahora bien, eso significa que vamos a poder hacer el armado de forma mecánica, es decir, vamos a colocar los primeros dos subíndices tal cual siempre lo hacemos, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y como estamos dentro de la matriz 1, entonces este tercer subíndice aquí es en todos 1.
subíndices van a tener los demás componentes? Bueno, si se fijan, tiene exactamente la misma estructura o en el mismo orden, IJK, la misma estructura u orden que Levi Civita, así que simplemente los voy a copiar. Ahora bien, ¿qué podemos observar en toda esta primer matriz? Bueno, que en todas se repite el vector unitario en 1. Lo puedo factorizar de estos nuevos términos y lo puedo sacar fuera de la matriz. Pero si lo saco, entonces necesito proceder a borrarlo. Ahora bien, el llenado de las siguientes matrices es exactamente igual, simplemente que el tercer subíndice de todos estos Levi Civita que están por acá va a ser 2. El llenado de esta tercer matriz es exactamente igual, simplemente que el tercer subíndice de este Levi Civita aquí va a ser 3 en todas ellas. La misma situación se va a repetir para el vector unitario. De toda esta segunda matriz voy a poder factorizar el vector unitario en 2 y de esta tercera matriz voy a poder factorizar el vector unitario en 3. Es decir, ahora voy a proceder a sustituir los subíndices y a determinar cuáles términos van a sobrevivir. Una vez de haber sustituido o reacomodado los subíndices, voy a proceder a determinar cuáles de esos 27 términos van a tener valor de más 1 o van a tener valor de menos 1. Para ello recordemos esta pequeña regla que dice que Levi Civita va a ser igual a 1 si sus subíndices de IJK es igual a 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Va a tener el valor de menos 1 si sus subíndices tienen el orden 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Va a tener el valor de 0 si dos de sus subíndices son iguales. Por lo tanto, vamos a proceder a determinar cuáles van a tener valor positivo y cuáles van a tener valor negativo. Comienzo. Matriz 3. Columna 2, fila 1. Este término tiene valor positivo. Matriz 1. Columna 3, fila 2. Matriz 1, columna 3, fila 2. Este también tiene valor positivo. Matriz 2, columna 1, fila 3. Matriz 2, columna 1, fila 3. Valor de menos 1. Matriz 1, columna 2, fila 3. Matriz 1, columna 2, fila 3. Matriz 3, columna 1, fila 2. Matriz 3, columna 1, fila 2. Matriz 2, columna 3, fila 1. Matriz 2, columna 3, fila 1. Ahora voy a proceder a reagrupar estos términos. Vamos a observar esto. En cada matriz tenemos un término positivo y un término negativo, que a su vez están multiplicados por el vector unitario. Es decir, voy a colocar B sub 2, W sub 3, menos B sub 3, W sub 2, multiplicado por E sub 1, y así sucesivamente. En este caso, en el siguiente paso, ya no va a aparecer Levi Civita, porque recordemos que Levi Civita adquirió el valor de más 1 o menos 1, lo cual le proporcionó el signo al resto de las componentes. Vamos a continuar. Una vez que extrajimos cuáles componentes adquirieron el valor de más 1 o menos 1, llegamos a esta expresión, en la cual simplemente tenemos que empezar a sustituir los valores de los vectores. Por ejemplo, abro paréntesis, sustituyo B2 que equivale a menos 8, sustituyo W3 que equivale a menos 1 y a su vez va a estar restado por B3 que equivale a 4
W2 que equivale a 2. Todo multiplicado por el vector unitario en 1. Ahora procedo al siguiente término. B3 que equivale a 4, a su vez se multiplica por W1 que equivale a menos 2, menos B1 que equivale a 3, multiplicado por W3 que vale menos 1, y a su vez todo multiplicado por el vector unitario en 2. Ahora vamos por el tercer y último término. B1 que equivale a 3, a su vez está siendo multiplicado por W2 más 2, menos B2 que a su vez está siendo multiplicado por W1 y su respectivo vector unitario en 3. Procedo a resolver las operaciones y a simplificar lo más posible la expresión. En este caso me quedaría 8 menos 8 multiplicado por el vector unitario en 1 más menos 8 más 3 multiplicado por el vector unitario en 2 más 6 menos 16 multiplicado por el vector unitario en 3. Ahora bien, esto significa que en este caso la componente del vector unitario, la primera componente de este vector va a valer 0. La siguiente componente va a valer menos 5. Y la tercera y última componente va a valer menos 10. Y así pues llegamos a el vector resultado. Hay una forma más sencilla de ya no utilizar de nuevo el desarrollo de Levi-Civita. Es decir, podemos resolver este producto cruz utilizando determinantes. Y es lo que vamos a ver a continuación y vamos a comprobar nuestro resultado. Bien, resolviendo el mismo ejercicio pero utilizando la técnica de determinantes, llegamos exactamente al mismo resultado. Solamente que aquí tenemos que hacer un arreglo diferente. Primero tenemos que colocar los vectores unitarios y después entre quienes se efectúa ese producto cruz. Las componentes de B, B1, B2 y B3, las componentes de W, W1, W2 y W3. Y comenzar a resolver mediante determinantes, es decir, tapo primero esta primera columna. El primer término va a ser igual a B2 por W3 menos B3 por W2, que a su vez está siendo multiplicado por el vector unitario en 1, tal como lo muestra este primer renglón. Después, utilizando la regla de menos 1 a la I más J, se cambia el signo del segundo término, coloco o tapo por completo esta columna y me quedaría B1 por W3 menos B3 por W1, multiplicado por su respectivo vector unitario en 2. El tercer y último término, entonces, me va a quedar, tapando esta columna, B1 por W2 menos B2 por W1, multiplicado por su respectivo vector unitario en 3. Realizo las sustituciones, simplifico y llego exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Sí van a poder resolver en el examen un producto cruz mediante determinantes siempre y cuando hagan las consideraciones necesarias.